comparado con países que ya han dado la cifra de crecimiento, es una de las mayores de los que han dado. Estamos por encima de lo que los organismos internacionales como la CEPAL y otros organismos correspondientes decían que iba a tener Latinoamérica, ¿no? Es muy importante este factor. Ahora bien, los otros factores de la economía, la actividad petrolera. La actividad petrolera creció 2,2 en este periodo que estamos analizando. Ya el ministro lo dijo, la actividad de construcción 29,6. 29,6, y como ustedes saben, bueno, hay una orientación clara y expresa a través de la misión vivienda. Y bueno, aquí está reflejado la actividad aguas arriba y aguas abajo que esta actividad económica produce. Comunicaciones, 7%. También podemos decir en comunicaciones que tiene más de 20 trimestres alrededor de ese número. Es una de las actividades que inclusive en el momento cuando decrecíamos todavía estaba creciendo. Y como algunos técnicos dicen, tiene una racha prolongada de trimestre consecutivo creciente. Bueno, Omar, el profesor Néstor Merente, pues presidente del Banco Central, ¿verdad? Se está indicando parte fraccionada pero el factor que tenemos a la vista allí, indudablemente, que es el sector construcción, ¿no? Que tiene un efecto multiplicador muy, muy grande. Okay. ¿Por dónde íbamos, no? Sí. Hablábamos de cuando se producen bienes en el capitalismo, en la dinámica del capitalismo, hay una exclusión, porque el valor de esos bienes, sumados todo el valor de esos bienes, transformado en riqueza, no se distribuye entre todos. Entonces no hay capacidad de compra de la sociedad para adquirir todo el valor de lo que se produce. ¿Qué ocurre? Que eso lo suplanta el Estado a partir del gasto público. Pero ¿de dónde obtiene el Estado los recursos? De su capacidad fiscal, ¿verdad? En nuestro caso de la renta petrolera, aparte de la capacidad recaudatoria que tiene el aparato fiscal interno. Entonces, el Estado, cuando se compromete a ejercer el gasto público, que se transforma en inversión pública, claro, va a crear entonces también sueldos y salarios, va a crear una masa de bienes que pueden ser demandadas. Aparte de eso, que el caso de la economía venezolana, que hay un gasto social, ¿verdad?, que son transferencias que hace el Estado a las familias, a partir de los subsidios, de los apoyos, de manera directa. También hay transferencias a los productores, ¿verdad?, a través de créditos, préstamos, en fin, hay todo un aparataje volcado hacia el aparato productivo, hay toda una política volcada al aparato productivo que genera capacidad de compra para que la actividad de la economía se mantenga en su dinámica. ¿Qué ocurre en España? ¿Qué ocurre en general en Europa? ¿Qué ocurre frente al modelo neoliberal? El modelo neoliberal tiene una premisa, si tenemos que escoger entre las muchas que tiene, hay una que es básica, que es debilitar el Estado. Debilitar al Estado, quitarle fuerza al Estado a través de distintos lenguajes, de distintas propuestas, claro, de distintos mecanismos, se encubre una propuesta que es debilitar al Estado. Debilitar el Estado implica, entre otras cosas, debilitar en esas economías de la socialdemocracia en su esplendor, debilitar el estado de bienestar, quitar todas las transferencias y todos los apoyos a los sectores sociales. Pero eso se logra disminuyendo la capacidad recaudatoria del Estado. Es decir, los ricos hoy en día pagan mucho menos de lo que pagaban hace 30 años, de lo que pagaban hace 50 años, de lo que pagaban hace 15 años. Cada vez pagan menos impuestos. Con menos impuestos, el Estado tiene menos capacidad de intervenir en la economía. Sí. Entonces, hay sectores débiles que son excluidos de la dinámica del capitalismo, que no tienen ninguna otra compensación. Entonces, vemos cómo, por ejemplo, a la vez que hay más de un 20% de desempleo en España, aumenta la venta de carros de lujo. Una contradicción, ¿verdad? Inaudita, ¿no? Porque eso está pautado por la dinámica excluyente y la concentración de la riqueza en pocas manos. Se incrementa el poder del 1%,
Por eso el lema del 1% de los indignados, ocupados de Wall Street, contra el 99% restante. Hay un 1% que fortalece su capacidad, y no solamente fortalece su capacidad económica, fortalece su capacidad política. Dieron un golpe de Estado en Grecia, es decir, sacaron un presidente y pusieron otro que no estaba en el ANO. En Italia quitaron un presidente y pusieron otro que no estaba en el ANO, es decir, pusieron banqueros. El neoliberalismo está en todo su esplendor ejecutando sus políticas que son excluyentes, pero a la vez que son excluyentes son suicidas, porque ya esto lo ha vivido el mundo. Es decir, hubo una etapa de la dinámica del capitalismo en los años 30, por ejemplo, donde la gran crisis de los años 30 fue solventada solo a partir de la capacidad de intervención que el Estado pudo lograr. Llegó un momento en que el presidente Truman en Estados Unidos puso un impuesto superior al 91% de las ganancias del capital. Hoy en día el impuesto está nominal... El 30. Al 91, en los años 30. Pero no Truman, sino Roosevelt. Roosevelt, perdón. Sí. El presidente anterior de Franklin Delano Roosevelt. El presidente Roosevelt puso un impuesto superior al 91%. Ese impuesto, esa capacidad, ese impuesto le da capacidad al Estado para intervenir en la economía. Ahora, amor, perdóname, porque yo veo una cosa, ¿no? Para aumentar el gasto público y generar transferencias al sector social que pueda demandar y reactivarse. ¿Y qué estamos viendo dentro de ese cuadro, tanto de Estados Unidos como de Europa? ¿Cuál es para ellos realmente la prioridad? Bueno, asistir, ¿verdad? Y atender a la banca. El asistir a la banca, pero ya ha sido advertido, fíjate tú, hay un premio Nobel, Paul Krugman, que hace apenas unos días vaticinó que España se dirige a un corralito. Sí. El escenario probable de que España limite la entrada y la salida y la convertibilidad de moneda extranjera es casi eminente. Pues. Sí, Omar, y en cuanto a Grecia, aparentemente... Hay una posición política en Grecia porque el sistema político en Grecia obliga a que haya acuerdos y el partido de la izquierda radical se niega a hacer acuerdos si permanecen los acuerdos, ¿verdad? Se niega a hacer acuerdos de gobernabilidad si permanecen los pactos que se han hecho con Europa, con la Comisión Europea, con los mercados europeos. Sobre todo con Alemania. Donde están obligados, de acuerdo a lo que se ha convenido, a manejar unos niveles de déficit que son pautados por esto para regular el funcionamiento de la economía. Y al no haber acuerdo, entonces tienen que convocar elecciones. Y la convocatoria de elecciones en Grecia da por descontado que este grupo radical de izquierda radical circa, como se llama, este grupo radical va a dominar las elecciones y va a prevalecer esa tesis, ¿verdad?, de no respetar lo que los banqueros le han impuesto a Grecia. Y se agrega la posibilidad, pero muy cierta, de que se salgan del euro. Detrás de eso, del euro, de la moneda. Detrás de eso está también lo que proponen los grandes grupos económicos, que es la venta del país a los intereses privados. Lo que aquí se quería hacer, o lo que aquí se hizo con CanTV, lo que hizo con CanTV, con Viasa, lo que hizo Menem también. Lo que hizo Menem, ya son modelos fracasados. Venimos con el profesor Omar Muñoz Ramírez.